¿Lo votaron o se fue? El fiscal federal, jefe de Fiscalía Federal en Puerto Rico, de repente se entera, según ha publicado la prensa, que van a sustituirlo. Y se entera porque precisamente van a preguntarle qué él cree de su sustituta. ¿Cómo? O sea, esto como que es una falta de respeto mayor, o al menos, a menos que esto sea el NFL Draft, que tú te enteras de quién va a ser el próximo quarterback de los Packers de Green Bay después de que draftean a Jordan Love, y estoy hablando de un evento real. Esto no ocurre cuando tú respetas a alguien o cuando es normal que tengas algún tipo de transición, o esto es un puesto político de confianza y ya. Sacaron al jefe de la Fiscalía Federal de Puerto Rico, que fue el único sobreviviente cuando Biden y fue el único sobreviviente contra Trump. O sea, esto es raro. Algo extraño ha pasado en la Fiscalía Federal de Puerto Rico y de repente nos hemos enterado de que cuando se va a Muldrow es porque el FBI estaba entrevistando gente para chequearle el background y si ese background check lo pasaba, pues entonces sustituirle. Y ya hoy también se publica quién pudiera ser la sustituta. Con nosotros el ex fiscal federal, actualmente abogado de defensa en la práctica privada, Max Pérez Buret. Ok, para saber, Buenas tardes, Jay. tú trabajaste con Muldrow hasta los otros días. Yo estuve primero con Rosemilia del 2011 al 2018 y el 2019 hasta el año pasado, ante mi renuncia, bajo el fiscal Muldrow, correcto. Ok. Y yo sé que tú tienes una estima muy alta del fiscal Muldrow y demás. Pero antes de ir a tu perspectiva sobre ese asunto, esto no es normal, porque Muldrow había sobrevivido cuando todos los demás fiscales federales de todos los Estados Unidos. Vamos a explicar algo porque yo creo que es importante. Primero, que la Fiscalía Federal, los fiscales son empleados de carrera. El que es empleado de confianza es el jefe de la fiscalía y, si no me equivoco, Estados Unidos tiene 95, 94 jurisdicciones. 94 fiscales de distrito nombrados por el presidente de los Estados Unidos para incluir Islas Vírgenes y creo que Guam también. Tiene 94. Ok, para fines, de nuevo, de la conversación, 94 jurisdicciones, o sea, en los 50 estados y territorios, 57 jurisdicciones en total, hay 94 diferentes distritos y cada uno tiene un fiscal. Y ese fiscal, el jefe del fiscal de cada uno de esos distritos, es un political appointee por el presidente Trump. Confirmado por el Senado, correcto. Ok, so el presidente Trump escoge a esas personas y esas personas están bajo la confianza del presidente de los Estados Unidos. Para poder entender tu primera aseveración de qué ha ocurrido o de qué manera se da, okay, tienes que partir de la premisa de que el señor Muldrow lleva 37 años con el Departamento de Justicia. 37 años. O sea, este es una persona de carrera. Este no es un swing by night que apareció político que estaba hablando con algo y lo nombran. Okay. Este es alguien que viene creciendo. Sus comienzos como fiscal federal se dieron en Puerto Rico. Él estuvo aquí a finales de los 90 y principios de los 2000, donde se hizo fiscal federal, hizo casos de OCF, de gangas y le metió mano a un montón de gente cuando era fiscal de línea. De ahí parte a diferentes lugares y termina en Tampa, donde lo hacen lo que se llama en inglés First Assistant, el segundo al mando de Tampa, y en una de esas transiciones él se quedó corriendo la unidad de Tampa. ¿Okay? Cuando viene Trump para el 2019, que quería buscar a alguien para Puerto Rico, lo entrevista, lo nombran, lo confirma y él llega a Puerto Rico en el 2019. Lo que tú mencionas es algo bien particular, que es que cada vez, desde el 93, cuando Bill Clinton fue electo presidente, cada vez que viene un presidente nuevo, juramenta, se votan los 94 fiscales de distrito que tú mencionaste. Muchos de ellos ya renuncian desde diciembre, porque son nombramientos políticos. ¿Okay? En el caso en el 2022, si yo mal no me equivoco, cuando viene Biden, se pide la renuncia a todo el mundo. Y a Muldrow lo despedimos 3 veces, porque él se iba. Y media hora antes de irse, lo llama de Main Justice y le dicen, espérate, no empaque. Después que hayamos despedido, teníamos placas y lo habíamos llorado ya en 3 ocasiones, él se queda. Entonces, ¿qué te dice? Esa es la credibilidad que él tenía dentro del Departamento de Justicia, que se le llama Main Justice, o decir, Justicia Central, donde le han dicho a los contactos de Biden, estoy yo suponiendo, este hombre no lo toques, déjalo. Y él se queda durante todos los 4 años de Biden. Viene entonces y regresa Trump. Se le pide la renuncia a todo el mundo, excepto a 2. El de SDNY, que es el del Distrito Sur de Nueva York, que eventualmente lo votan a poco tiempo, y a Steven Muldrow.
O sea que también él sobrevive 2 cambios y eso no es normal. Nosotros estábamos acostumbrados a fiscales federales por mucho tiempo, pero eran de manera interina, porque no eran confirmados por el Senado y era cuando Estados Unidos y Washington D.C. no le prestaba mucha atención a Puerto Rico, que ahora Puerto Rico está en un panorama a una mayor escala y pues, tiene mayor interés en Puerto Rico, por decirlo. ¿Y qué pasa? Alguien que ha sobrevivido de esa manera, alguien que ha llegado a traer el nombre de la Fiscalía de Puerto Rico en alto, que de repente renuncie un 2 de febrero y lo haga efectivo el 7, es algo bastante raro. De julio en este caso, pero, Claro. pero en síntesis, pues eso, o sea, ok, so, el planteamiento que estás haciendo suena a que no es que Muldrow se quería ir, es que Muldrow se entera, y esto es lo que publica hoy José Delgado del Nuevo Día, Muldrow se entera de que están buscando un sustituto, y en este caso sustituta. Y cuando él se entera es porque el FBI le hace un background check a la nueva persona que están investigando para esa posición y le preguntan a él su perspectiva sobre ella. Y así es como él se entera de que están buscando una sustituta. O sea, en otras palabras, no son de buenos amigos estos asuntos. Vamos a basarnos únicamente en Esto es lo que se está vio público. en la prensa, ¿ok? O sea, aquí no estamos hablando de nada particular. Y según ha reseñado, creo que fue el Vocero y ahora el Nuevo Día, aparentemente él se entera de eso, pues porque pues de esa misma manera que tú lo estás diciendo. ¿Y qué ocurre? Antes de nominar a alguien para el Senado, es un background check bien profundo y toma mucho tiempo en lo que en lo que tú depuras a esas personas antes de nominarlas al Senado, obviamente. Tomando como cierto lo que ha sido reseñado, pues, ¿cómo tú te sentirías si te llaman y de repente te dicen que, mira, estamos entrevistando a alguien para que se quede con tu programa? Pues yo me voy. Yo también me voy. ¿Entiendes? Sí, sí. O una compañía multinacional que de repente, ¿sabes? No sé, es algo que si es cierto de esa manera, es algo, no es una cortesía que tú le darías a un empleado que te ha dedicado 37 años de su carrera. No suena a que hay mucha deferencia, de acuerdo. Y Claro está, pero una cosa bien importante, ¿sabes? Y hubo duda que si lo votaron, que no lo votaron. La realidad del caso es que esta administración no ha sido parca en simplemente votar a la gente por Twitter, votar a esta gente por sí, por no, mensaje. bien lo sacan a él en todo Exacto, caso. o sea, si él lo quisiesen sacar, lo hubiesen sacado. Elegante ha sido, en comparación con Wow, cómo ha sacado otra claro, gente, claro. esto ha sido súper elegante. Okay, si vemos, aquí está el periódico El Vocero. Esta mañana El Vocero publica esto, estamos grabando esto viernes a las 5:15 de la tarde, viernes 3 de julio. Probablemente ustedes vean esto el 4 de julio, pero aquí está la renuncia, ¿verdad?, del fiscal federal, Stephen Muldrow, y ahí va a salir, ¿verdad?, cómo es que el plan de sucesión, y según, ¿verdad?, nos dice Osvaldo Carlos Linares, básicamente, que es el ex fiscal federal, dice, cuando supo la noticia de que había una persona que estaba siendo promovida para su posición, pues ahí es que él decide renunciar, afirmó Carlos en entrevista con El Vocero. Según el abogado, el proceso para evaluar a la posible sustituta se encuentra adelantado y supuestamente la persona ya fue objeto de una investigación de trasfondo por parte del negociado federal de investigaciones, que fue el FBI, como parte del trámite previo a una nominación formal. En estos días la persona había sido objeto de investigación del FBI, lo que llaman la investigación de su background, explicó Carlos sobre el proceso que dijo habría iniciado, ¿verdad? Inicialmente es una figura ampliamente conocida en la palestra pública. No es la primera vez que una mujer se desempeña en la posición, ya que previo a Muldrow, la abogada Rosemilia Rodríguez ocupó el cargo del 2007 al 2019. Así que al parecer, pues evidentemente había un interés y la especulación obvia que yo haría es que aquí lo único que uno sabe que ha habido de diferencias entre Muldrow y la Casa Blanca es el caso de Wanda Vázquez, Herrera Bellutini, donde en síntesis la información que se ha dicho es que él se opuso a que Wanda Vázquez, Herrera Bellutini y Rossini no cumplieran cárcel y que se le rebajaran los cargos, y que él de hecho tuvo reuniones en Casablanca, o debo decir en el Departamento de Justicia en los Estados Unidos, y eso, o sea, esto es público, nada de esto es una conversación íntima que tú y yo estamos teniendo aquí, todo esto salió en los medios de comunicación. De hecho, el periódico y Bloomberg y diferentes medios de Estados Unidos han publicado detalles de que en esa conversación o en esas conversaciones
lo que se dialogó fue que Muldrow decía, pero ¿cómo es eso de que este es un caso de persecución política? Si cuando esta investigación se inicia, yo era el fiscal, era Trump el presidente, yo era el fiscal que fui nombrado por Trump, me quedo con Biden, ¿verdad? Y la investigación continúa. Y entonces cuando decidimos acusar y demás, pues yo sigo siendo el fiscal. Así que evidentemente esta investigación no fue una persecución política porque quien la hace es un nombrado por Trump. Se empieza a hacer cuando Trump es presidente. Y finalmente se acusa posteriormente, pero obviamente él fue por un nombrado y en el tiempo de Donald Trump de presidente. Y Wanda Vázquez endosó a Trump, pero no es como que ella no era una activa participante de la política de los Estados Unidos. Sí, mira, qué bueno que haces todo ese recuento porque todo eso es público. Todo eso es público y lo que queda claro es que como caracteriza al señor Muldrow es que él puso su nombre, su credibilidad y su palabra para respaldar esos cargos. ¿Ok? Y muchos vimos que eso, pues, en aquel entonces podía ser algo un poco arriesgado, tomar esa postura, en vez de enviar los fiscales de línea, en vez de decir que eso es una decisión que ya está radicada y esconderse, él decidió sentarse en la primera fila y poner su nombre, su credibilidad en la línea. Oye, by the way, no me he dado cuenta de algo. La noticia de que él se va se cumple exactamente un año después de que sale en Bloomberg, July 2, 2025. Él sale July 2, 2026, o nos enteramos, ¿verdad? DOJ overruled prosecutors in deal for Trump-linked governor. O sea que justamente un año después, en el aniversario, ¿verdad? Que saliera que esta exclusiva de Bloomberg, que es uno de los medios más prestigiosos del mundo, ¿verdad? Por si acaso, claro. Reconocido. Pues Bloomberg News es que publica, Bloomberg Law, dicho sea de paso, es el que publica que el Departamento de Justicia de Estados Unidos fue el que fue por encima de la decisión de la Fiscalía Local de que tenía que cumplir cárcel Wanda Vázquez, Rhea Bellutini y Mark Rossini, y que pues fueron desde allá los que decidieron que ellos no iban a cumplir cárcel. Mira, y haciendo mayor conjetura aquí, ese fue el resultado, que es un menos grave. Y luego el caso siguió su curso. Se declaran culpables los menos graves. ¿Y qué ocurre justo antes de la sentencia? Las partes someten sus memorandos de sentencia. ¿Okay? Y ya lo hemos hablado, pero ¿qué recomienda la defensa y qué recomienda la fiscalía? Pues en ese momento que fuera cárcel de 1 año, 12 meses de cárcel. Y la defensa quería probatoria straight más probation, nada. ¿Okay? No cumplir nada de cárcel. ¿Y qué ocurre? Antes de llegar a la sentencia, ¿qué es lo que ocurre que todos sabemos? Bueno, Trump los perdonó. Claro. ¿Ok? Y sin llegar a mayores conjeturas. Perdóname, por si acaso, el New York Times publica la historia de la cantidad de perdones que el presidente Trump había dado de personas que habían donado a la campaña o de personas que habían hecho aportaciones económicas. Y sale a relucir que la hija de Rhea Bellutini dio sendos donativos a la campaña o al Partido Republicano, a la campaña de Trump, y después de eso es que sale a relucir estos perdones presidenciales. O sea, primero no fue un perdón presidencial, primero fue una reunión en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos donde le dicen a Muldrow, mira, estos casos son de persecución política, quítale los cargos a esta gente los están persiguiendo porque son de Trump. Muldrow le dice, no, esto no es persecución política, esto no fue porque son de Trump, esto empezó con Trump y yo fui nombrado por Trump, así que no puedo yo perseguir a Trump cuando yo soy nombrado por Trump y además esta investigación empezó cuando Trump. Y ahí deciden rebajar los cargos a un menos grave. Se declaran culpables y entonces él dice, la Fiscalía Federal recomienda que cumplan 12 meses de cárcel. Todos, básicamente. A eso entonces aparecen los famosos donativos y demás y entonces es que Donald Trump, una vez se va a decidir si van a cumplir cárcel o no, los perdona y se acabó el caso. Claro, que yo te pregunto a ti, si la solución y la intención de Main Justice era darle el perdón, ¿por qué no se lo dio entonces antes de la reunión? De acuerdo. ¿Te entiendes? Y cuando tú sumas y restas, pues sin saber, porque en realidad el caso es que no se ha dicho y ellos no tienen por qué, vamos a estar claros. La Casa Blanca es eso de confianza y ellos no tienen por qué darte ningún tipo de razón y te pueden quitar y poner y ellos, las personas que aceptan esa posición, saben que es político. Los políticos, y de manera que te pusieron, te pueden quitar. Y eso es un riesgo que toma la persona que asume esa posición. Bueno, recordemos cuando trataron de confirmar a Rosemilia,
como jefa de Fiscalía Federal en Puerto Rico, y el Senado de Estados Unidos decidió no confirmarla. Y estuvo allí interinamente porque el ex senador federal de Nueva Jersey se opuso a ese nombramiento y a esa confirmación. ¿Y qué ocurre? Una vez pasa, Bob Menéndez. una vez transcurren 120 días, ¿okay? Que no se llene por el presidente esa posición, son los jueces de distrito los que escogen quién es el fiscal federal. Y así fue con Guillermo Gil, y así fue con Rosamilia Rodríguez. Bert García fue el único que estuvo un término pequeño bajo Bush, el primer término de Bush, y ahora en última instancia, pues el señor Muldrow. Sí. O sea, lo que quería plantear o puntualizar era que lo normal es que esas sean posiciones que son nombradas y confirmadas, pero tanto Rosamilia como el anterior, bueno, Bert García estuvo en el medio, pero Guillermo Gil no fueron nunca confirmados en la posición, siempre quedaron internamente. Por los jueces. Y los jueces son los que entonces se reúnen y deciden, pues tú vas a dirigir en lo que se resuelve quién va a ser el confirmado por el Senado de los Estados Unidos. Y hubo una oposición a Rosamilia Rodríguez por parte de Bob Menéndez y nunca pasó entonces a ser confirmada. El hoy convicto. El hoy convicto por lingotos de oro Bob Menéndez. Ok. Hay otro comentario u otras controversias. Okay. Ha habido 3 cosas que uno podrá vincular con diferencias entre Muldrow y la gobernadora, pero yo no puedo pensar que es eso, porque primero Muldrow básicamente, voy a explicar esto. Las diferencias entre la gobernadora de Puerto Rico y Muldrow, lo único que uno puede pensar sería el caso de la Parguera, y realmente ahí él lo que hizo fue lo contrario. O sea, lo que hizo fue básicamente aclarar que la gobernadora no era objeto de investigación y que además de eso, quien dice que hay una investigación es el juez Marshall Morgan, pero Marshall Morgan lo que hizo fue recoger lo que dijo la abogada de defensa. La abogada de defensa del caso del constructor de la Casa de la Parguera que vinculó los suelos de la gobernadora, la abogada de defensa, y esto lo sé porque nosotros sacamos el transcript, nosotros fuimos al Tribunal Federal y sacamos el transcript y está la transcripción de lo que ocurrió allí. La abogada es la que dice, mira juez, lo que pasa es que este caso de esta persona que está frente a usted arrestada por un caso de armas, realmente es porque la Fiscalía Federal o el FBI, ha pedido su colaboración, ha tratado de reunirse con él en repetidas ocasiones para la colaboración de él no ha colaborado ni cooperado, y ahí se hace entonces un allanamiento, y en el allanamiento se encuentran estas armas y como él tenía casos previamente, pues se le acusa de tener armas de fuego mientras él había sido un convicto. Una persona prohibida, claro. Correcto. Una persona y eso no pierda la perspectiva, eso es una vista de fianza. Correcto. Que esos argumentos son para uno, como abogado de defensa, atacar el caso, las intenciones que tiene la fiscalía, no porque vas a ganar el caso en sus méritos, sino que tú quieres convencer a la juez para que te dé fianza. Sí, puntualizo esto porque no puede ser ese caso, porque algunas personas en los comentaristas políticos han estado planteando, esto tiene que haber sido que la gobernadora se opuso a él o la gobernadora se puso a pelear con él. La verdad es que lo contrario, claro. Lo contrario, lo que pasó ahí, o sea, literalmente él sacó un statement. Aclaró el récord con una moción, claro. Y sacó un statement público, básicamente diciendo abiertamente que la gobernadora no era objeto de investigación alguna, lo cual honestamente no es normal. La Fiscalía Federal normalmente dice que niega ni confirma, pero en este caso él fue y dio la milla extra, lo cual creo que es lo correcto, by the way. O sea, si la gobernadora está siendo vinculada a una investigación criminal y no está siendo investigada criminalmente, políticamente hablando es desastroso o devastador para una gobernadora. Yo te puedo decir que Muldrow siempre quería no influenciar el área política, él siempre tenía la línea bien marcada, y ni para cargarlo ni para descargarlo, mantenerse lo más apolítico posible, que es lo correcto. Y pues, sin saber, no tengo idea, pero yo no estaba ya en la oficina cuando ocurren estos hechos. Pues, como tú dices, pero a lo mejor fue para aclarar el récord, que no hubiese ningún tipo de... Bueno, es que lo que pasa es que como el juez Marshall Morgan, que era magistrado federal, es quien escribe dando a entender, y la traducción, y yo fui el que hice la traducción, así que para ser justo, quizás no fue la mejor traducción de mi parte. La traducción pudiera ser que ella era investigada o que había un vínculo en la investigación de la gobernadora. O sea, que una cosa es que ella esté siendo objeto de investigación, y como se planteó, y fui yo el que lo hice público por si acaso, así que para ser justo, pues yo creo que él hizo bien en aclarar que ella no era objeto de investigación. Vale. Ahí está. La otra controversia que lo podía vincular a él fue el asunto de los votos por drogas, que es el caso, la publicación de ProPublica. ProPublica es una de estas, como el Centro de Periodismo Investigativo, es una de estas entidades de Estados Unidos que publica investigaciones periodísticas de mucho tiempo y básicamente son bastante liberales. Y ProPublica dice que en Puerto Rico hay una investigación que se detuvo
por parte de Estados Unidos, por parte del Departamento de Justicia Headquarters allá, que supuestamente se detuvo la parte política, es decir, que se investigó la ganga de los tiburones. Cuando se hacen los arrestos, tenía unos vínculos políticos en Puerto Rico, donde habían logrado, esa ganga de los tiburones que operaba dentro de las cárceles, habían logrado que entraran PlayStations, Plasma TV y otro tipo de, ¿verdad?, de beneficios a cambio del voto. Y eso incluyó el que se le daban drogas a algunos de los convictos, de los confinados, se le daban drogas a cambio del voto. Eso fue lo que se publicó por ProPublica. Y entonces, cuando ProPublica hace las investigaciones o hace las llamadas telefónicas y demás, ellos incluyen el tema de que supuestamente cuando entró Donald Trump y el nuevo Departamento de Justicia, detienen los agentes del FBI, están haciendo una investigación ampliando aquella acusación federal que ya se había hecho y ese indictment, y si no me equivoco tú tuviste que ir con el indictment, así que no sé cuánto tú puedes hablar de eso. Gracias. Ok. Yo firmé esa acusación, así que sabes que voy a tener que hablar en términos muy generales. Ok, entonces tú firmaste ese indictment. Eso fue autorizado, salió de mi sección. Ok, ¿me explicas ahora qué significa eso? Nada, unos fiscales, eso se investigó dentro de la unidad que se llama Crimen Organizado Transnacional. Okay, y el fiscal que estaba, o sea, yo estaba ya trabajando en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, pero tenía doble función. Estaba allá y también estaba corriendo la sección. O sea, que ya sería mi firma. Así que de la evidencia no te puedo hablar. Sí te puedo hablar, te puedo hablar de lo que sube. Si no puedes hablar, no puedes hablar, yo entiendo. Mira, ese indictment, pero permíteme entonces hacer la explicación, porque creo que entonces va a estar todo el mundo perdido. Ok, la razón por la cual estoy haciendo esta explicación es porque de nuevo, hubo quizás 3 cosas que pueden ser controversias que ha tenido Muldrow. Digo controversias no negativamente. La única realmente que tiene sentido lógica es la de Herrera Bellutini, Marrosini y Wanda Vázquez, porque la otra, el caso de Parguera, realmente lo que hizo fue a favorecer básicamente la posición de la gobernadora. Mire, usted no es investigada por nada, así que no creo que la gobernadora pueda tener una venganza por eso. Me refiero porque como aquí hay un elemento político de quién decide quién es el nombramiento o no, pues políticamente, ¿por qué la gobernadora quisiera? Al contrario, si alguien aclaró el récord de que yo no estoy siendo investigada, pues yo quiero que esa persona siga allí. Claro. Y lo otro sería esto otro, donde él lo que hizo fue, cuando ocurre los arrestos de la ganga de los tiburones, el indictment federal, que ahora me entero que tú también tuviste que ver ese indictment federal. Hace mención a eso. Menciona la conexión política. Lo que pasa es que ProPublica, la periodista de ProPublica, lo que añade es que cuando se va a seguir investigando cuánto era el nivel de conocimiento de la campaña de la gobernadora o de la propia gobernadora, se dice desde Headquarters, se dice desde Washington, que se detenga esa parte de la investigación. Cuando se le pregunta sobre eso a Stephen Muldrow, él dice que en el indictment sale a relucir que había sí una campaña política vinculada a estas negociaciones con los tiburones y que nunca se detuvo ningún tipo de investigación sobre nada. Eso es lo que él dice. O sea que, de nuevo, no es algo adversarial con la gobernadora. Así que, políticamente hablando, lo que quiero decir es que no hay una motivación local adversarial para que localmente haya alguna motivación por parte de la administración de turno y la gobernadora republicana de turno para pedirle a Trump, mira, Trump, sácame que no me está chavando mucho aquí. Lo que quiero decir es que la única de las 3 cosas que suena a que pueda haber habido controversias políticas en su contra es el caso de Herrera Bellutini, Marrosini y la gobernadora Wanda Vázquez. Tendría que estar de acuerdo contigo. Y gracias por explicarlo tú, no tenía que explicarlo yo. Pero, okay, sí. pero de acuerdo. Sí. Eso es lo único que hace sentido. Porque acuérdate, no sabemos. Lo único que hace sentido, y tú puedes, lo único que hace sentido es eso. Sin saber. Quizás Bloomberg en algún momento lo publique porque ellos aparentemente tienen un contacto local que pueda haber dado información. Pero sobre el caso entonces de ProPublica y el tema específico de cuánto conocimiento tenía la campaña de la gobernadora de que había una transacción que incluía el darle drogas a personas drogodependientes en las cárceles y demás, ese tema de que se detuvo esa investigación, ¿a ti no te consta que eso ocurrió o que alguien No me consta. Y lo único que te puedo decir es hablándote en términos generales. En términos generales y cómo... O
¿sabes? La fiscalía federales, y todas las fiscalías deben correr así, pero las fiscalías federales tienen cierta independencia. Y cuando un buen fiscal, yo tengo una cita y Modro está de acuerdo, es que un buen fiscal es aquel que no se radica él mismo porque no puede. Un buen fiscal es aquel que es una persona agresiva, que si tiene la evidencia, aunque sea un caso difícil, lo somete. Porque si tú crees que alguien cometió un delito, pues no puedes estar pensando que si va y pierdo. ¿Entiendes? Tú tienes que someterlo. Y esa es la filosofía que comparte este caballero. Ya yo no estoy, cuando eso estaba sucediendo, ya yo no estaba, si es en esa época luego de enero del 2025, ya yo estaba saliendo y no me, o sea, obviamente si supiese tampoco te pudiese comentar, pero no me consta nada de eso. Pero no es categórico, o sea, no es característico es la palabra, de cómo es que se bate el cobre. Y en otros ejemplos yo te puedo decir que el fiscal Muldrow jamás tuvo un no. Cuanta lo que era uno lo quería hacer, y yo quería radicarle a capos en Santo Domingo, en Colombia, en San Martín, que era difícil, extraditando gente con evidencia que había que pelearla, jamás dijo que no. Bajo su mando aquí se radicó. ¿A cuánto alcalde no se le radicó? ¿A cuánto legislador no se le radicó bajo su mandato? O sea, es que es el récord de él, de que él es una persona que, si está la evidencia, casos que no son fáciles, casos que no son un burro amarrado, como se le dice, tú radicas burro amarrado. No son casos que eran burro amarrado, se estuvieron radicando a diestra y siniestra. ¿Entiendes? O sea, que no es el track record de él, de que tú digas que, pues mira, que aquí se cogen nada más que los que son burro amarrados o los que le convienen, porque aquí se radicaban azules, rojos, amarillos, verdes, a todo el mundo, el que viniese y que se sustentase la evidencia. En cuanto a eso que se rumora de ProRepública, no me consta nada y tampoco quiero hacer ningún comentario en cuanto a eso. Ok, pero sí hubo la investigación, decía en el indictment, que había en Puerto Rico un contacto de una ganga con la campaña de la gobernadora. Mira, no vamos a hablar de ese caso. Vamos a hablar de los votos desde que Romero Barceló le dio los votos a los confinados. ¿Okay? Vamos a hablar de cómo corren las campañas en Puerto Rico. Tú sabes que es bien importante y todos los políticos que van a correr para gobernador se reúnen con las diferentes asociaciones que representan a los confinados. Y eso es un voto que es importante para los alcaldes donde tienen esa porque olvídate, a gobernación, eso se diluye, pero eso se contabiliza donde está esa cárcel. O sea, que eso es bien, tiene un peso muy grande del municipio. O sea, que más son los alcaldes que tienen centros de corrección en sus municipios. Y a cada rato tú ves que se sientan y que se negocian con ellos. Y ellos se agrupan. Y esto es una asociación como son los muelles o son diferentes, ¿cómo se dice? Sindicatos. Y que tienen poderes y publican anuncios en los periódicos. El sindicato no sé qué favorece. Estos son nuestros candidatos que favorecen nuestros intereses. O sea que ellos operan como cualquier otro sindicato, pasa que están en la cárcel. Y de igual manera que esos sindicatos tienen una injerencia y un voto y un poder, algunos más y otros menos, pues ha sido histórico. Desde 1900, no sé si fue 70 y pico, que Romero, 80 y pico, que Romero le dio el voto. Sí. Que si deberían votar o no deberían votar, esos son otros 20 pesos, porque yo digo que eso es a diferencia de los sindicatos, los confinados es una población vulnerable a ser traqueteada, porque están allá adentro, están en cautiverio, tú sabes, y no tienen tanto libre albedrío como tienen pues los tipos del muelle o los sindicatos de los maestros o los otros. Estos son otros 20 pesos. Pero de que haya habido algún tipo de acercamiento, el nivel de manipulación o la vulnerabilidad que puede tener un confinado estando en la cárcel, obviamente, claro, pues es real. Dicho eso, esa ley es del 1980. Con Romero, de Romero Barceló, correcto. Y empezó las elecciones del 80, así que y había una razón política histórica en ese momento. O sea, estaba el caso, ¿verdad?, de Morales Feliciano. Las cárceles en Puerto Rico eran literalmente Oso Blanco era un desastre. O sea, literalmente los cuentos y las historias de Oso Blanco y demás cárceles en el país eran de situaciones de, o sea, literal zona de guerra. O sea, era como si hubiera, bueno, decían que picaban la gente y los flochaban y todo, o sea, por un inodoro. So, los cuentos son terribles. Dicho eso, pues en el 1980 también había una elección extremadamente cerrada y Romero Barceló pues quería ganar las elecciones, lo cual ocurrió por bien poquitos votos, el escándalo de Valencia, ¿no? Y gana el Partido Popular la mayoría en el Senado y gana el gobernador PNP y en la Cámara gana por un voto la mayoría del PNP. Así que
O sea, por un legislador. Así que así de cerradas fueron las elecciones, así que el voto de los confinados decidió las elecciones de 1980. Y eso siempre ha sido parte de la conversación pública de si debió haberse dado o no. Lo cierto es que desde entonces pues ha habido toda esta situación de que tienes entonces personas en la cárcel que reciben campaña de los políticos. Son votos. Tú quieres buscar todos los votos de todos lados y pues eso es un voto como cualquier otro. Nada. Así que ese es el tema que tenemos. Finalmente, ¿vas a montar un bufete con Muldrow o él se va? Me encantaría. Pero yo tengo que decirle que sería Muldrow y yo pongo después, no tengo problema. Muldrow, Pérez Buret. Mira, el caso es que, el señor Muldrow le ha dedicado a Puerto Rico. Perdemos un gran funcionario público. Y es una pérdida para el pueblo de Puerto Rico. Alguien porque tienes nombrado para una posición política alguien de carrera. Tienes nombrado para ser, y es el highest ranking federal officer en Puerto Rico. Uh-huh. Tienes alguien que es el rango más grande dentro del gobierno federal en Puerto Rico. Y en unos tiempos que estamos viviendo ahora de tanta división, Muldrow es un tipo de persona que trae la gente juntas, los agrupa. Tiene toda la credibilidad con todas las agencias. Y es un tipo de persona, como te dije ahorita, los datos son los datos, que las personas que lo rodean, él las hace mejor. He makes you better con su manera de ser. Y él lideró esa oficina y le trajo la credibilidad. Él la puso en unos estándares. Él trajo la credibilidad de 30 años dentro del Departamento de Justicia, con sus contactos en el Departamento de Justicia Central para beneficio de Puerto Rico, para conseguir manes fiscales. No es secreto que la Fiscalía no tiene el personal y tiene uno de los números más altos de números de casos por fiscal. Y es alguien que nunca dijo que no. Y él supervisaba de una manera con mucha empatía, con muchos sentimientos, y es una pérdida muy grande. Yo tengo fe que las personas que vengan continúen su legado y que continúe todo lo que él cementó. Él tiene algo que se llama Project Lead, que va más allá de casos federales, y es que todos los semestres se va a escuelas públicas o se va a casas de personas huérfanas. El lunes pasado estuvimos en Bayamón, en una casa de muchachas huérfanas de 13 a 17 años, y él estuvo allí y les leyó en su español machucao y les da eso. El lunes que viene se gradúan de la Corte Federal. Y es ese compromiso social que él traía, más allá de la Fiscalía. Él quería que el pueblo puertorriqueño lo viese, la Fiscalía, más allá de la persona que sanciona y acusa. Tú sabes, que alguien que es parte de la sociedad. Y tú estabas jangueando con él, o tú venías caminando de la corte y parabas en Doña Fela, o salíamos del Tribunal Federal, y la gente lo paraba. La gente lo paraba y se tomaba fotos y le agradecía su labor. Y yo creo que es una persona muy genuina y estamos muy agradecidos. Y pues, lamentablemente, pues le tocó despedirse, así que hay que darle las gracias por todo el tiempo y todo el esfuerzo que nos dio. Nada, yo creo que Puerto Rico por regla general aprecia probablemente como poco los Estados Unidos. Yo no sé si hay otra jurisdicción donde se le aprecie más a los fiscales federales que aquí. Aquí son estrellas mayormente, igual que el jefe de la Fiscalía y el FBI. Mi impresión es que aquí en Puerto Rico se les considera personas que vienen a poner la ley y el orden, porque desgraciadamente pues el país funciona bastante en desorden. Cuando lo veas, pues de nuestra parte igualmente nuestro agradecimiento por el servicio que le dio al país. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Jay Fonseca PR. Max Pérez Buret, como saben, tiene sus redes sociales también. Lex Max PR. Lex Max PR. Gracias, Max. Buenas tardes. Saludos. Gracias por todo.